Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a Laura Gamboa. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por la invitación. Un placer totalmente. Siempre me encantan los puntos de vista de especialistas y yo sé que como profesora y también bueno, también escribes mucho sobre el análisis de lo que está pasando en el mundo, especialmente de América Latina, así que me fascina todo eso. Pues mañana marcan 100 días, me parece, desde que empezó la presidencia de Trump. Y de reciente parece que están montando muchísimas más deportaciones de inmigrantes. Eh, ¿Cómo está afectando eso a las comunidades aquí en los Estados Unidos y también en sus países de origen? Y si sabes. Yo, digamos, yo no tengo información de primera mano. Yo soy inmigrante, pero pues yo soy una inmigrante con cierto tipo de protección porque yo ya tengo ciudadanía. Em, entonces, digamos, uno no necesariamente está como con el oído puesto ahí. Sin embargo, yo creo que en términos generales no es controversial decir que claramente las personas tienen miedo. Yo sé que mis estudiantes internacionales tienen miedo de que en cualquier momento les cancelen sus visas. Creo que hay mucho miedo, y esto es de inmigrantes y no inmigrantes, de la falta de debido proceso en la forma en la que se están dando estas deportaciones. O sea, básicamente escenas como la que vimos en Tufts, cerquita a Tufts en Boston hace unas semanas, son imágenes que a mí personalmente me activan mi memoria colectiva latinoamericana, y la conexión que hago yo es con las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, o sea, en los años 60 y 70, digamos, esa es como la conexión que hago. Gente que em, con máscaras puestas, vestidos de civil, sin mucha identificación, sin mucha orden, sin mucha explicación, meten a una persona en una camioneta y la llevan a un centro de detención. Esto es absolutamente terrorífico, y debería ser terrorífico no solamente para inmigrantes, sino también para ciudadanos, porque pues eso lo pueden hacer con cualquiera. Ahora, creo que hay más consecuencias. Si uno es ciudadano, pues tiene más de qué agarrarse. Creo que hay más consecuencias. Estamos viendo ahorita con el caso de los dos niños que son ciudadanos americanos que los mandaron para Honduras. Hay una reacción muy fuerte. Entonces, digamos, hay más protecciones, pero pues en principio eso lo pueden hacer con cualquiera, y yo creo que todos deberíamos estar aterrorizados. Mm. Y hablando de Argentina y también de otros países de América Latina y algunos países también de otras partes del mundo, parece que hay otra ola derechista que está subiendo. No sé, ¿qué te parece lo que ha hecho Milei en Argentina? Y también quiero preguntarte sobre Bukele, sobre tus impresiones. Em, Mi Aunque yo no sé impresión. si Bukele es derechista, la verdad es que no estoy seguro de eso, pero sí, sí, por favor, ya, Sí, no, sigue. creo que ambos son de derecha en términos, dependiendo del clivaje donde los mires. Milei es de derecha en términos económicos, él es abiertamente libertario, y Bukele creo yo que es más el populista clásico que se mueve al sol que mejor caliente, pero en términos generales, pues es el populista de políticas de mano dura, como en un clivaje de seguridad muy claro. Más parecido al clivaje me da a mí la sensación de Álvaro Uribe o Alberto Fujimori en Perú. Em, con respecto a Milei, yo no, es difícil tener una opinión clara. Creo que hay cosas que ha hecho Milei que son reprobables en términos como del impacto em,
impacto humano que tienen algunas de estas medidas económicas que se implementan. Entonces, pues es muy fácil cuando la economía es en el Excel, pero es más difícil cuando hay seres humanos viviendo las consecuencias de las decisiones que se toman cuando se toman estas economías. Creo que a mí me parece más preocupante la forma en la que se ha tratado de dirigir o de encauzar la selección de jueces en Argentina. Eso me parece más complicado como desde el término, desde el punto de vista democrático, pero digamos, yo creo que Argentina sigue siendo un país democrático y creo que no obstante como ese tipo pongámoslos de coqueteos con la línea roja, si, si se puede usar como esta tendencia a empujar como la línea, las líneas como que distinguen qué es democrático y qué no, pues digamos, yo creo que no hay, al día de hoy, mañana esto puede haber cambiado, al día de hoy no hay ninguna, yo consideraría que Argentina sigue siendo democrática, una democracia supremamente imperfecta, en tensión y en peligro, pero una democracia. Ese no es el caso de El Salvador. El Salvador es, en mi opinión, lo que nosotros llamamos un autoritarismo competitivo. Es una forma de gobierno autoritario en el que hay elecciones y en esas elecciones puede participar la oposición, pero la oposición tiene muy poquitas posibilidades de ganar porque no hay acceso a recursos, no hay acceso a libertad de prensa o porque hay un hostigamiento a la oposición, pues que hace muy difícil montar una campaña electoral de ningún estilo. Yo creo que esa es la situación de El Salvador. Nayib Bukele es un líder muy supremamente popular, em, con unas políticas de seguridad que, eh, si bien han tenido resultados, entre comillas, son políticas de seguridad con unos costos humanitarios supremamente altos y con unos problemas de falta de transparencia también muy claros. O sea, no es muy claro cómo es que se logra esto, si esto es un pacto con las pandillas, si no es un pacto de las pandillas, en qué momento se rompe el pacto, etcétera. Entonces, si bien en términos de seguridad, pues digamos, Bukele ha sido exitoso, y digo exitoso porque, como lo vimos en Colombia con la seguridad democrática de Álvaro Uribe, esto es muy temporal. O sea, este tipo de éxitos cuando se construyen con base en violaciones de derechos humanos, con base en directivas que le dan rienda suelta a las Fuerzas Armadas, tienden a ser temporales. Entonces, em, digamos, yo no esperaría que este éxito de seguridad de El Salvador se mantenga en el tiempo, digámoslo así. Sí, Em, sí. habiendo, di- habiendo dicho eso, creo que, y digamos, con eso, habiendo dicho eso, yo no estoy segura de que Nayib Bukele tenga una historia de muchos éxitos a largo plazo en otras áreas o inclusive temporales. O sea, él ha sido alcalde. em, hay un podcast muy bueno, Central, que hizo un especial de Nayib Bukele, un poco de su desempeño como alcalde y como a nivel subnacional. Y pues en general es una historia de, de mucho marketing y poca sustancia, ¿no? O Mm. sea, las calles se ven bonitas, pero cuando se va a ver los contratos se hicieron a las patadas, como este tipo de problemas. Y a mí me parece que Nayib Bukele claramente tiene la intención de quedarse ahí en el poder lo más que pueda, porque creo que, y esto seguramente, esto no es nuevo de Nayib Bukele, esto es cierto de todos los líderes como con tendencias autoritarias, hay ahí también una serie de intereses personales seguramente y una serie de ganancias en términos de corrupción e impunidad que seguramente en algún momento serán visibles. Pues muy bien, sí, como El Salvador es un país muy pequeño, es el más pequeño de casi de América Latina, ¿no? Y así que es mucho más fácil hacer esos cambios drásticos que en un país tan grande como México, pero en México hay mucha delincuencia, mucho narcotráfico, al igual que había en El Salvador.
pero está fuera de control y parece que en México muchos de los narcotraficantes están trabajando con el gobierno. ¿Tú crees que hay alguna solución para eso? Yo sé que Trump ha decidido llamarles terroristas, ponerles en lista de terroristas a los narcotraficantes, pero tampoco entiendo cómo eso podría funcionar porque muchas veces, bueno, según la historia, la CIA también ha trabajado con esos narcotraficantes y ha tenido mucho que ver con la venta de drogas en los Estados Unidos desde el sur. Eh, ¿Crees que Sheinbaum puede solucionar algo o mejorar la situación con la delincuencia en México? Em, Esa es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que el problema de delincuencia de México es un problema muy complicado. Tiene raíces que van desde antes de, o sea, desde los tiempos del PRI y creo que es difícil. Entonces, un par de cosas. La primera es, em, yo no estaría segura de que, o sea, yo creo que parte del problema que hay en México y es esencial es que cuando el PRI abandona el poder y se rompen como estas alianzas que había entre, entre gobernadores, alcaldes, jefes municipales, etcétera, y los narcos de alguna forma, se genera como una explosión de violencia, porque lo que había era como una serie de pactos de no agresión, por ponerlo Ujú, de esa forma. Esos pactos se reconfiguran porque las personas que durante el gobierno, los 70 años de gobierno del PRI, cometieron abusos de derechos humanos, acciones criminales, a eso nunca se le irradió una luz, de eso nunca se discutió, de eso nunca se habló. Los muertos, diferente de lo que sucedió en Argentina, diferente a lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Perú después de Fujimori, lo que está sucediendo en Colombia ahorita con el proceso de paz con las FARC, nunca hubo una conversación sobre quién hizo qué, cuándo hizo, dónde están los muertos, quién los mató, sí, por qué los mataron, etcétera. Y como eso no sucede, pues eso lo que hace es proteger redes criminales y protege alianzas y protege agentes del Estado y no estatales que están involucrados como en estas redes criminales. Y pues esto es lo que estamos viendo hoy en México es el resultado de muchos, muchos, muchos años de estas redes ajustándose, reacomodándose, ¿no? Eh, y lo que hay es una penetración de los narcos en el Estado absolutamente brutal, ¿no? Entonces, yo como colombiana, esto para mí es muy, o sea, esta fue la Colombia en la que yo crecí, la Colombia de los años 80. ujú. em, entonces, México para mí tiene muchos símiles con lo que yo vi creciendo, que es narcos interfiriendo en elecciones, narcos y grupos criminales más ampliamente entendidos, interfiriendo en elecciones, matando candidatos, em, evitando que otros candidatos salgan, obligando a la gente que vote de otras formas, digamos, esto es como una conexión. Y mientras no se rompan esas conexiones entre los grupos criminales y el Estado, pues es muy difícil solucionar el problema. Pero para eso lo que se necesita es mucho capital político y mucha voluntad, porque pues obviamente hay sectores muy poderosos al interior del Estado que no quieren que se rompan estas cosas y yo no creo que Sheinbaum esté interesada en que se rompan, porque creo que mucho del apoyo que tiene Sheinbaum y que tuvo AMLO viene de las Fuerzas Armadas, que son inevitablemente uno de los cuerpos estatales, como donde estos lazos son más eh, profundos, por ponerlo así. Sí, sí, pues, y también, bueno, es que eh, como México es un país tan grande, al igual que los Estados Unidos, y tiene tantas cosas pasando a la vez, pero Morena, al igual que PRI, es un partido que parece que mantiene el poder eh, y no sé cómo va la cosa. Tuve algunas entrevistas con varios mexicanos durante las elecciones, pero parecía que era una cosa bastante clara de que iba a ganar Sheinbaum. Yo no sé con los aranceles cómo eso va a cambiar la cosa también, porque claro, nosotros antes teníamos muchas fábricas de coches que ahora están en México y están en otras partes también, pero ¿crees que eso, bueno, dicen que van a bajar los aranceles cuando
cuando lo bajen al otro lado. ¿Crees que eso va a afectar mucho a la relación entre los Estados Unidos y México, aparte de las deportaciones y todo lo demás? Los aranceles, Sí, em, yo no, yo no sé, no creo. Em, Mi sensación es que el default, tanto de los mexicanos como de los canadienses, como de los europeos, eh, es que ellos tienen que construir sus economías y fortalecer sus economías independientemente de lo que hagan los Estados Unidos. Es que los Estados Unidos se tiene que convertir un actor minoritario de sus economías porque ellos no saben qué puede pasar. Hoy Donald Trump sube los aranceles, pasado mañana los baja, traspasado los vuelve a subir, traspasado los sube, decide que China es su enemigo y entonces 200 y pico y luego que no, que 150, pero que vamos a... Entonces es muy difícil, o sea, uno de los problemas graves que tiene esto es que es muy difícil planear cualquier cosa, ¿no? Entonces, en la medida en la que Em, uno cree que las economías entrelazadas y conectadas son buenas para el mundo, para la humanidad, para el comercio, para la economía, pues sí, claro. O sea, esto efectivamente está cortando lazos que existían. En la medida en la que, y en el mundo hay gente que cree que estas economías interconectadas no son buenas para el mundo, pues de pronto entonces, pues esto es una oportunidad. Eh, en cuanto a Sheinbaum digamos, que se quede en el poder. Mi sensación con México es que México está viviendo su propio proceso de erosión democrática, está viviendo su propio proceso de debilitamiento de instituciones claves del Estado mexicano, como la rama judicial, como el INE, el Instituto Nacional Electoral. em, y pues claro, cuando uno debilita a los árbitros de la contienda política, pues es muy fácil ganar el partido. sí. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Sheinbaum no es AMLO, AMLO es muy carismático, Sheinbaum es un poquito menos, pero lo que sí ha hecho AMLO, que es diferente un poco al modus operandi de otros populistas que hemos visto en América Latina, es que él ha construido un partido muy fuerte. Él utilizó sus 6 años para fortalecer a Morena. Entonces, pues, esperar a ver qué pasa. Yo no, yo no veo claramente que lo que pase con los Estados Unidos afecte para un lado o para el otro esas dinámicas como nacionales al interior de México. Muy bien, muy bien. Y hablando de Colombia, he notado, bueno, el año pasado vi varios vídeos de mercenarios colombianos en Ucrania. Eh, es que eso es algo muy normal que muchos militares de Colombia están luchando en otros países, o es algo nuevo, o es que Yo no sabes. sé, no sé nada de eso, es la verdad. Em, no, esa sí no la puedo contestar. Hay evidencia de que unos mercenarios colombianos estuvieron en Haití con el asesinato del presidente También, sí. haitiano. Em, pero yo no sé cuál es la proporción de personas, o sea, claro, pues con tantos años de violencia hay mucha gente, digamos, que, que ha participado toda su vida de de grupos criminales y me imagino que algunos de estas personas se convierten en transnacionales, pero no sé decir cuál es la proporción, si son muchos, si son poquitos o qué tipo de personas son. Pues eso sí, es como, bueno, básicamente cuando alguien tiene entrenamiento militar pueden hacer muchas cosas, al igual que, ya sabes, los Zetas dentro de México empezaron como parte de los militares y me parece que fueron algunos entrenados por militares estadounidenses. Así que es una cosa complicada, pero claro, por eso yo estoy en contra de las guerras, porque básicamente la violencia crea más violencia, según lo que veo, y es una cosa muy triste. ¿Cómo ves la Y cosa? Bueno, dime. te iba a decir, yo no sé yo no podría decir si es cierto o no que que los militares entrenaron a los Zetas. Lo que sí es cierto es que hay, especialmente en países que han vivido bajo guerra o dictadura durante muchos años, lo que hay son unas conexiones,
O sea, la impunidad que genera una dictadura, esto es cierto para América Latina, pero también es cierto para España, también es cierto para Europa del Este. O sea, el espacio de impunidad que genera una dictadura genera espacio para redes criminales que necesariamente involucran sectores del Estado, del aparato de seguridad, en términos generales. Repito, cierto para América Latina, cierto para los países de Europa que vivieron dictaduras muy largas, em, cierto seguramente para países asiáticos y africanos también. Sí, pues sí, también al ver guerras como lo que había pasado durante los años 80 en El Salvador, pues eso seguramente afecta a la gente joven que no tienen tanta, bueno, no les afecta tanto la muerte, quizás matarle a alguien porque han visto muchas muertes y es parte de la vida, así que si se ponen a vender drogas o a hacer como hicieron los de Mara Salvatrucha, básicamente, aunque empezaron en los Estados Unidos habían visto mucha violencia dentro de El Salvador y me parece que eso también les podría haber afectado psicológicamente, como cualquier persona que sale de una guerra muy violenta, al final eso le queda en la mente durante toda la vida, ¿no? Sí, digamos, hay unos legados de violencia muy fuertes. Yo nuevamente no me atrevería a hacer una conexión explícita entre la violencia que vive una persona y su capacidad de ser violenta. Pero pues es cierto que efectivamente vivir en un contexto violento no es lo más conducivo una, a una vida saludable en términos generales, digamos. Los niños que terminaron inmigrando de El Salvador en Los Ángeles, también la violencia que se encontraron era la violencia de Los Ángeles misma también. Entonces, digamos, y ahí también hay temas de supervivencia y hay temas de cómo, sí, cómo sobrevivo yo, cómo me busco una comunidad, cómo, etcétera, que también creo que ahí juegan un papel importante como en la creación y aparición de pandillas. Y bueno, y ya los Estados Unidos deporta a esos muchachos en algún momento y pues ya pasa de ser una pandilla en Los Ángeles a ser una pandilla transnacional, porque El Salvador no tenía las instituciones para Controlar. controlar, Sí, sí. sí, o para controlar. Y por instituciones no me refiero a las Fuerzas Armadas, me refiero a los jueces, a los colegios, centros de rehabilitación, etcétera, que podrían de alguna forma ponerle un límite o ponerle un coto a estos problemas. Eso. Y también, claro, la delincuencia sube con la economía si hay tiempos difíciles y parece que a nivel mundial hemos tenido bastantes dificultades. ¿Crees que eso va a cambiar? ¿Eres optimista? ¿Sientes que va a cambiar la cosa? Parece que en Argentina algunos de los cambios que ha hecho Milei han mejorado la economía, pero no sé tampoco. Eso se ve la cifra, pero claro, las estadísticas se pueden manipular. Yo no sé si mi ley estará o no estará manipulando cifras, no he oído evidencia, no he visto evidencia que lo esté haciendo, entonces yo voy a asumir que las cifras que se publican en Argentina son verdaderas. Creo que Argentina estaba sumergido en un problema de inflación animal cuando mi ley llega al poder. Y pues claramente si uno lo que hace es quitarle plata a la gente para consumir, pues la inflación baja. Esto no es. Entonces, digamos, a mí me parece que claramente la inflación está bajando. Creo que efectivamente había que hacer algo contra la inflación. Yo no soy economista, pero digamos, sistemas inflacionarios muy altos son supremamente regresivos, especialmente para personas que viven del día a día, personas que no tienen em, ahorros, personas que, mejor dicho, que funcionan con una economía como limitada. Entonces, pues claramente a la inflación tocaba hacer algo con la inflación y lo que toca hacer con la inflación es, pues, literal, aumentar el costo del dinero. Sí, Y pues Milei lo hizo. El problema, lo que yo sí creo es que hay otras formas más amables de hacer eso. Entonces, mi comunidad son los académicos y el recorte a las universidades públicas en Argentina fue perfectamente animal. O sea, estamos hablando de universidades que no sabían si iban a poder
se van a tener que cerrar a final de año. A universidades que han estado en Argentina durante décadas. Entonces, yo lo que sí creo es que existen formas de recortar que no son necesariamente acabar con todo. O sea, la metáfora de la motosierra que es tan diciente y que es como tan de mi ley. O sea, ¿por qué no utilizamos unas tijeras de cirugía en vez de una motosierra? Entonces, creo que un poco lo que creo yo es que em, el problema de líderes como Milei es que, por las razones que sea, no les importan las consecuencias humanas de estas decisiones. Eh, y repito, claro que hay que recortar, claro que la inflación se está comiendo la economía argentina, de eso no hay duda, pero hay formas de mejorar la inflación. O sea, en países de a lo largo y ancho de América Latina hemos tenido problemas inflacionarios y esos problemas se pueden solucionar de otras, o sea, recortando sí, pero recortando con más cuidado, con más atención como a las consecuencias humanas, con, con más de pronto menos rápido, de pronto un poquito más despacio. O sea, creo que existen otras formas de hacer esto que no necesariamente implique acabar o sea, recortar el salario de las personas a una cuarta parte de un día para otro. Mm. Y también hoy día, bueno, están haciendo recortes aquí en los Estados Unidos al dinero que da el gobierno a varias universidades como Harvard y otras que reciben muchísimo dinero. ¿Qué piensas de eso? ¿También es demasiado drástico no sé si lo han recortado todavía? ¿Has estado hablando de eso? Ok, entonces las universidades reciben, no es como que el gobierno les gire un cheque a las universidades. El Ujú. dinero que están recibiendo las universidades del gobierno federal es un dinero que llega a las universidades vía em, becas de investigación, dinero para hacer investigación, dinero que viene de subsidios a estudiantes de bajos recursos, donde el gobierno federal lo que hace es subsidiar la matrícula de estos estudiantes. Em, y algunas cosas son transferencias, especialmente como universidades públicas estatales, hay transferencias a los estados y los estados pasan esas transferencias a las universidades. Ahora, el ejemplo de Harvard o Brown, Cornell, Columbia, todas estas son universidades privadas. Entonces, la mayoría del dinero que estas universidades reciben del gobierno federal viene, ante todo, de estas becas de investigación. Y la forma en la que estas becas de investigación funcionan es, yo soy afiliado a una universidad, estoy investigando una cura para el cáncer, monto un estudio, mando una aplicación, había un comité que revisaba esta aplicación, comité de médicos profesionales o investigadores o científicos que revisa estas aplicaciones y me dice, sí señora, yo le voy a dar 4 millones de dólares para que usted haga su investigación contra el cáncer. Y luego de esos 4 millones, las universidades sacan una tajada. Es una tajada grande porque la universidad es la que está poniendo el edificio, es la que está poniendo muchas veces como los equipos, especialmente cuando son muy grandes, la persona que limpia, el señor que cuida el edificio, como todo este tipo de gastos como ordinarios que las universidades tienen, eso es lo que está pagando la plata. Pero no es como que el gobierno le dé un cheque a las universidades y las universidades pueden hacer lo que quieran con ese cheque. Ahora, si es mucha o es poquita plata, es una discusión interesante. Yo creo que si la discusión realmente fuera sobre eso, se podría haber llamado a las universidades, se podría haber hecho un análisis de cuánta plata se está usando, o sea, como este pedazo, esta tajada que sacan las universidades, si es muy grande, si es muy chiquito, si se puede sacar más, pero eso no es lo que hizo el gobierno. Lo que hizo el gobierno fue rebajar. Adicional a eso, el gobierno está empezando a negar estas becas del todo. Mm. Entonces, básicamente, investigadores a lo largo y ancho del país se están quedando sin el dinero para hacer investigaciones que son absolutamente fundamentales para este país, investigaciones sobre Alzheimer, investigaciones sobre cáncer, investigaciones sobre seguridad, investigaciones sobre em, participación política. O sea, el rango es, pero pongamos a los politólogos y a los cientistas sociales a un lado. Estamos hablando de que estas son las investigaciones con las que llegamos a medicinas milagrosas, a curas para el
o tratamientos que retrasan que generan y mejoran las probabilidades de luchar contra el cáncer. O sea, estos son dineros que en el largo plazo terminan beneficiándonos a todos y que son dineros que no va a poner nadie más, porque el argumento es, bueno, pues entonces que las farmacéuticas pongan esa plata. La farmacéutica efectivamente invierte, pero ellos no invierten en los primeros 10 intentos de sacar la droga porque el riesgo de que esos intentos fallen es muy alto. Uno necesita alguna entidad que esté preocupada por el bien común de todos, que esté dispuesta a asumir ese riesgo. Y la medicina con la que todos estamos vivos acá viene de esa inversión. Entonces, el dinero que se le está recortando a las universidades es absolutamente brutal, pero es brutal sobre todo porque está acabando con la investigación que necesitamos todos. Todos nos beneficiamos de la medicina que saca Harvard, todos, de un lado para el otro. Em, entonces, volviendo a la pregunta que era si esto ha sido muy drástico, es claramente, pero sobre todo creo que es que no ha sido para lo que el gobierno dice que es para recortar costos. Esto ha sido para castigar a las universidades, porque las universidades tienen personas como que opinan contra el gobierno, que tienen opiniones controversiales, que apoyaron a sus estudiantes durante las protestas de Gaza o que han manifestado em, estar en contra o criticar al gobierno israelí, no a los judíos, al gobierno israelí. em, y esto es una forma totalmente punitiva de manejar los recursos de un Estado. Y eso es lo que hacen los dictadores. Los dictadores es para mis enemigos todos, para mis amigos la ley. Y en este caso ni siquiera es la ley, en este caso es violar la ley, porque estas platas ya se acordaron. O sea, en algún momento el año pasado, hace 2 años, se dijo, sí, sí, señora, yo le voy a dar su investigación de 5 millones por los próximos 5 años. Y al último año, antes de terminar la investigación, me quitan la plata, entonces yo tengo que suspender mi estudio y hasta ahí llegó. Entonces, adicional a eso, es un gasto de plata, es una plata que se va al inodoro, porque ya se dio, en los últimos 4 años se financió el estudio y pues ahora lo que pasa es que no vamos a ver los resultados nunca. Mm, ujú. Entonces yo creo que es drástico, pero creo que es drástico para todos, no solamente para las personas que estamos como en el ambiente universitario. Muy bien. Bueno, y ¿cómo ves? Me parece que los jóvenes, especialmente en las universidades, han tenido muchas manifestaciones en todo el país. Yo vivo bueno, soy de Claremont, donde hay los Claremont Colleges, que son cinco: Pomona, Pitzer. Mi padre era profesor de Pomona durante más de 30 años. Eso es lo que nos trajo a California. Y yo sé que han habido unas manifestaciones bastante fuertes y hasta han encarcelado a algunos alumnos. Eh, Eso no sé si, y parece que algunos de la facultad están también luchando en eso. Eh, ¿Crees que es el papel de un profesor meterse en la política de esa forma o instigar a los estudiantes a meterse a quizás ponerse en peligro? Porque también si les detengan pueden estar en la cárcel durante quién sabe cuánto tiempo, especialmente si hay violencia. Pues en principio protestar en este país no debería llevarlo a uno a la cárcel, porque en este país la protesta es un derecho de expresión protegido. Entonces, en principio el riesgo es del gobierno, no del profesor. Lo otro que iba a decir yo es, yo no sé cuál es la evidencia que hay de que los profesores están, entre comillas, instigando a sus estudiantes a nada. Yo creo que si yo pudiera instigar a mis estudiantes a algo, los instigaría a que leyeran el syllabus y no logro instigar a mis estudiantes a que lean el syllabus. O sea, creo que a veces sobredimensionamos la capacidad que tienen los profesores de influenciar a sus estudiantes. Pero tercero y más importante, yo creo que los profesores, por ser profesores, no dejan de ser personas políticas y adicional a eso, no dejan de tener derechos civiles de libertad de expresión. Creo que es perfectamente válido para un profesor participar en una marcha, participar en una protesta. Ahora, cuando empezamos a hablar de invadir edificios, pues entonces la conversación cambia un poquito, pero yo lo que he visto desde que se posesionó el gobierno de Donald Trump son protestas en la calle, permitidas, participación pacífica. Creo que no he oído de una sola instancia violenta, entonces participación pacífica.
en donde participamos todos como ciudadanos, así sea profesor o carpintero. Ujú, Em, lo que pasa es que las universidades son sitios donde hay circulación de ideas y con algo de suerte debate pues eso genera que eso hace que las universidades sean centros donde haya personas particularmente propensas a manifestarse políticamente. Yo lo veo en América Latina, o sea, yo en América Latina uno lo ve todo el tiempo. Las universidades son los estudiantes universitarios son los primeros en salir a la calle. Pero esto no tiene que ver con que los profesores los instiguen o no los instiguen. Esto tiene que ver con que son un grupo de personas que tienen menos que perder, tienen menos de qué preocuparse, ujú. porque no tienen que llegar todas las noches a alimentar a una familia de 4, porque no están pensando en cómo pagar una hipoteca, porque no están pensando, entonces tienen más tiempo y tienen la capacidad como, y creo yo también que hay un factor de ilusión, o sea, son personas que pueden cambiar el mundo, que creen que pueden cambiar el mundo y deberían creer que pueden cambiar el mundo, porque pues entonces, para mí es importantísimo que los estudiantes puedan salir a protestar, de la misma forma que me parece igualmente importante que puedan salir a votar. Yo no veo por qué toque prohibirles. Entonces, yo no creo que, yo yo no creo que que una consecuencia para las protestas deba ser meter a nadie a la cárcel, a menos de que haya violencia, a menos de que se esté violando una ley, se esté entrando, o sea, si se metieron a un edificio, pues de pronto, y esto podemos tener una conversación más larga sobre si sí o si no, pero digamos, creo que ahí el caso es un poquito más claro, pero si estamos hablando de unas personas protestando en la calle por la causa que sea, pues, Libertad de ¿no? expresión, sí, 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 Libertad de expresión y mientras tanto, siempre y cuando sea una protesta no violenta y siempre y cuando sea una protesta, pues hay libertad de expresión. sí. Por cierto, bueno, sí, veo muchos paralelos entre los alumnos de hoy día con los de los años 60 contra Vietnam y cosas así. eh, pero una cosa que suele pasar es que la gente joven no suele votar tampoco. Suelen protestar mucho, pero cuando se llega a las urnas, pues son todos ancianos como yo, en vez de jóvenes, tristemente. No sé si eso va a cambiar algún día, pero bueno, manifestar en la calle es una cosa, pero votar es otra, y parece que no votan suficientemente. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que eso depende. O sea, claramente esto era cierto hace unos años en los Estados Unidos. Yo no he visto las últimas encuestas, pero lo que tengo entendido es que hubo una gran participación de gente joven en las últimas elecciones. Puedo estar equivocada. Lo que sí puedo decir con certeza es que la gente joven participa en elecciones en ciertos países más que en otros. Entonces, en Venezuela la gente joven se moviliza muy bien movilizada, inclusive y a pesar de todas las dificultades para votar, las veces que ha habido votaciones donde hay algún tipo de competencia real, inclusive si es una competencia difícil, la votación en Venezuela es del 80%. Uno ve a la gente movilizarse, a los jóvenes movilizarse en otros países también. Los hemos visto movilizarse para votar en Brasil, los hemos visto para movilizarse a votar en Argentina. Yo creo que esto depende un poquito del país. Creo que hay un discurso que a mí me parece complicado y complicado y es la idea de que es como estas personas que dicen que solo se puede votar, o sea, que solo se puede, que la única forma de cambiar el mundo es o vía el voto o vía las protestas, como si estas dos fueran excluyentes. Y eso no es cierto. Claro. Estas pueden funcionar en conexión las unas con las otras, ¿no? Entonces, digamos, si hay gente joven por ahí oyendo, creo que mi invitación es a que si quieren protestar, protesten, pero que también voten, porque en últimas, uno puede protestar todo lo que uno quiera, que si no hay que el conducto de cambio son los políticos, es el Congreso, es la Asamblea Legislativa del Estado, es el Consejo Municipal de la ciudad. Eso es el conducto de cambio. La protesta solamente ejerce la presión, pero uno necesita un conducto para que ese cambio suceda. Y ese conducto de cambio son los políticos. Sí, 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 sí. Y también, bueno, a mí me parece que hoy día están cambiando las cosas bastante, que eh,
ya la gente ve que dos partidos no es suficiente para representar a toda la población, porque, bueno, como en la situación de Gaza, por ejemplo, los dos partidos, los demócratas y también los republicanos, los dos básicamente, o los grandes, los que están por encima de todo, están a favor de Israel, en vez de, aunque algunos hablan un poco del sufrimiento de los palestinos, pues no representan eso tanto y muchas otras cosas también, como la guerra en Ucrania, que me parece que los dos partidos están a favor de esas guerras. ¿Crees que hay posibilidad de algún tercer partido o cuarto partido que represente a más gente, que pueda tener algún tipo de éxito? Yo creo que para que haya un partido, para que haya más partidos en este país, toca cambiar el sistema electoral. El problema de este país es que el sistema electoral genera incentivos para que haya dos partidos, porque como solo puede haber un ganador, como es, perdón, pero este término me lo sé, es en inglés, es un sistema mayoritario, así se dice en español. Es un sistema mayoritario en el que hay una competencia por una sola curul. Entonces, solo una curul por distrito o dos curules por estado si estamos hablando del Senado, pero es realmente una curul por distrito. Y como hay solamente competencia por una curul, entonces los partidos tienen incentivos, o sea, para coordinar fuerzas, porque si tienes muchos partidos muy chiquitos, pues solamente no hay, esto es Tienen que difícil hacerlo unirse así. básicamente, Tienen que o si unirse no, para sí, poder, sí, para sí. poder ser competitivos, pongámoslo así. Tienen que unirse para poder, tienen que, los partidos que sean conexos ideológicamente tienen que unirse para ser competitivos. Ahora, si tienes dos curules, pues entonces hay más espacio para que haya otros partidos, para que estas coaliciones sean más pequeñas. ¿Sí? Y si tienes sistemas proporcionales como los que tienen, como los que hay en Europa o en América Latina, pues lo que tú ves es muchos partidos con una posibilidad de ganar una o dos curules, ¿sí? Porque es que si no, no ganan. Entonces, los verdes tienen todos los incentivos y los votantes de los verdes tienen los incentivos para votar demócrata, porque ¿para qué voto verde si el verde no va a ganar? Yo más bien, ¿sí? Entonces, para eso toca cambiar el sistema electoral, pero yo no veo, especialmente no con un sistema electoral que beneficia tan desproporcionadamente al Partido Republicano, yo no veo eso cambiando en el corto plazo. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero agradecerte muchísimo por estar aquí. Estamos llegando a 45 minutos, así que ¿dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales y también tus artículos y todo lo demás? En la página del Q School de la Universidad de Notre Dame tiene, ellos ahí están están poniendo como todas las cosas como que salen otros podcasts, otras entrevistas que he hecho y en inglés normalmente. eh, y las cosas que he publicado, yo em, tengo una página web que debería saberme de memoria, pero no me sé, que se llama, lauragamboa.com. Muy bien, Ahí están. Y si no, en Blue Sky. eh, muy Allá bien. estoy también. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez y me encantaría que vuelvas alguna vez. A veces tengo tertulias con varias personas de la derecha, de la izquierda, de otros partidos y también, y siempre me interesa el punto de vista de cada uno y especialmente de académicos, porque claro, os pasáis la vida estudiando esas cosas y enseñando esas cosas. Sí, no, muchas gracias por la invitación, yo. Venga, y a todos los oyentes, hasta la Ay, te próxima. congelaste. Me congelé. Ah, tú también.